Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida cotidiana. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita. Tomo 1, etapa 2. Uso de las criaturas, administradores de ellas. La regla del uso de las criaturas integra en una fórmula simple, densa y maleable toda la doctrina evangélica y paulina concerniente al uso de las criaturas. Este uso es loable si está plenamente regulado por la doble caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y si edifica en nosotros y en el prójimo. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32, Primera de Corintios 10, 23, Romanos capítulo 14, versículo 13. La regla fundamental del uso de las criaturas no es una regla abstracta, ella es totalmente concreta. Aquí evoca uno de nuevo la discreta caritas, el amor con discreción. Sus urgencias son dulces, son llevadas por el peso del amor y de la estima, pero ellas van muy lejos, ambiente fraterno inmediato y perspectiva misionera y ecuménica. La regla fundamental concerniente al uso de las criaturas vale más para todos, pero el tanto cuanto reclama concretamente una aplicación diversa según la diversidad de condiciones y de servicios. El derecho al uso de las criaturas supone respecto a ellas un total desapego espiritual, una radical abnegación de la voluntad entera pobreza de corazón. Esta indiferencia se sitúa en el dominio espiritual de la voluntad y no del dominio inferior de la sensibilidad. Ella designa siempre una disposición voluntaria y enteramente ordenada a una perspectiva de servicio y apoyada en la gracia. Ella no implica ningún desprecio de la criatura, puesto que toda su función es permitir adaptar su uso en nosotros mismos y en los demás a los fines del Creador. La indiferencia ignaciana concierne únicamente los medios, desde que se da a conocer la voluntad de Dios, mandamientos, deberes de Estado, reglas, órdenes de los superiores, disposiciones de la providencia, etc. La regla superior del uso o de no uso interviene en la medida del tanto cuanto. El papel de la indiferencia es establecernos en una disponibilidad permanente con respecto a las mociones de arriba y asegurarles a su peso un juego libre y fácil con miras a un mejor servicio. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuando le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impidan. Dios actúa en nosotros, Él nos comunica lo que espera de nosotros. Por consiguiente, estamos invitados a establecernos en ese estado de apertura a Dios y dejar que Él nos impregne de la claridad de su luz, de Él mismo,
A partir de esta experiencia personal podemos llegar a conocer lo que Él nos quiere decir y corresponderle justamente a ese mismo nivel. Lo contrario es una vida sin Dios. Lucas capítulo 17, versículo del 21 al 30. ¿Cuál es nuestra experiencia respecto de esta voz de Dios que nos invita a tomar o a dejar esto o aquello, o a tomarlo en parte o a dejarlo en parte? San Ignacio, por su experiencia, comienza a descubrir que Dios le manifiesta su voluntad, yendo más allá de los proyectos que él mismo había ya fijado. Ignacio comienza a darse cuenta de otro que actúa en él. Para ser activo, primero hay que ser pasivo. En la medida en la que nos encontramos personalmente con Dios, en esa medida también conoceremos cuál es su voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 8, en Romanos capítulo 14, versículo 13, Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 23 al 32. Esta experiencia no se identifica con todo aquello que nosotros llamamos religión. En ella no se realiza siempre la experiencia de Dios. Podríamos hablar así de la religión, el conjunto de actos rituales ligados a la concesión de un dominio sagrado, distinto del profano y destinado a poner el alma humana en relación con Dios. La voluntad de Dios no es simplemente que tengamos nosotros una mejor comprensión de los mandamientos, leyes, normas, que sepamos sacar las consecuencias cristianas de los principios de la fe, que sepamos encontrar la aplicación práctica de los principios evangélicos. Todo esto tiene su valor, pero no se reduce a ello. La voluntad de Dios va más allá y ella no se agota en esos elementos exteriores. La invitación a una vida de oración es la invitación a vivir en medio de este mundo sin dejar que nos envuelva la red de la codicia, de las pasiones, de las presiones. ¿Cómo llegar a ello? Ejercitándonos por medio de este caminar y disponiéndonos a encontrar a Dios. ¿Qué clase de libertad hemos obtenido respecto de la codicia, presiones y pasiones, etcétera? Ser libres de determinar yo mismo mi actuar, mis acciones, despegándome de las presiones exteriores y de aquellos que paralizan mi actividad. Es también hacer actos, acciones conforme a mi ser, lo cual me hace crecer y me permite sobrepasar mis limitaciones. Es ser responsable de lo que voy haciendo y de lo que voy llegando a ser. Es menester hacernos indiferentes. San Ignacio. De hecho, no soy libre espontáneamente con respecto a mis deseos o mis miedos, ni a todas las cosas creadas que forman mi medio, mi entorno, las situaciones de mi existencia. Así pues será menester reajustar nuestros dones y nuestro apego a las cosas. Tenemos que realizar un cierto desprendimiento cuando se trata de hacer elecciones que afectan de algún modo a nuestra existencia. A veces siento la tentación de elegir según la moda o siguiendo mi inclinación natural, según lo que me gusta instintivamente. O para realizar mis proyectos, mis ambiciones, hay en nosotros pulsiones o resistencias, torpezas, miedos, que hacen difícil una elección plenamente conforme a la realización de nuestra vida y de nuestros deseos según el designio de amor de Dios por nosotros y en nosotros.
Tenemos que hacer una larga peregrinación que nos exige liberarnos interiormente de los condicionamientos que nos estorban y no dejarnos guiar simplemente por nuestra espontaneidad instintiva. En ese sentido, tenemos que hacernos libres y por lo tanto indiferentes. Comprendamos bien la expresión hacerme indiferente. Esto no significa que no podamos sentir preferencia, apego o miedo, o que ya no tengamos deseos, pero hay una manera de estar apegados a las cosas, a las relaciones, a los proyectos, a una carrera, que envenenan mi libertad. Corro el riesgo de identificarme en las cosas, de apegarme a ellas. Las cosas pueden seducirnos y convertirnos en esclavos suyos. Las cosas se convierten en un absoluto. Necesitamos pues trabajar con la gracia del Señor sobre este apego desordenado o este miedo instintivo. Por un desprendimiento en nuestro corazón, llegamos a ser libres interiormente y podamos hacer una elección justa, esto es, hacernos indiferentes. En la libertad interior reencontrada podremos acceder a nuestro verdadero deseo más profundo que coincide con el deseo de Dios sobre nosotros. Entonces reconoceremos lo que nuestros apegos se unen a este deseo fundamental y podremos desear y elegir lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Este es todo el camino de los ejercicios espirituales en la vida ordinaria. La gracia que se ha de pedir y recibir durante estos días y estas semanas es comprender y sentir estas verdades, tener la experiencia de su realidad en nuestra vida. Se trata de comprender con nuestra inteligencia y de sentir, dejando que lo comprendido baje a nuestro corazón. Que Dios me elige, me ama y me crea sin cesar y actualmente. Que escrito en lo más profundo de mí hay deseos que corresponden al sentido de mi creación y a lo que yo soy en lo mejor de mí mismo. Que al poner por obra estos deseos realizo y doy vida al reino de Dios en el lugar que ocupo en la humanidad, es decir, realizo el fin de mi vida. Que esto requiere una disponibilidad, una libertad, una indiferencia activa con respecto a las cosas creadas y a mis deseos, para desear y elegir solo lo que me conduce más al fin para el que ha sido creado, que aún no ha llegado allí, reconocer verdaderamente esta distancia, mi culpabilidad, mi despecho, mi voluntad de llegar allí por mis propias fuerzas, sino confiando en Dios, que quiere hacerme vivir. En un trabajo espiritual que hemos de realizar con su gracia durante esta semana, porque estas verdades y estas actitudes son el principio y el fundamento sobre los cuales reposa todo el camino de los ejercicios espirituales en la vida diaria. Sobre la roca, roca y arenas. El mismo título parece indicar ya su finalidad. Es un principio del cual deriva una serie de verdades esenciales para la concepción de la vida humana. Es fundamento sobre el cual se construye el edificio de la vida. Consiguientemente puede afirmarse que el principio y fundamento no es comienzo sino inicio. Sería comienzo si consistiese en alguna afirmación o ejercicio para empezar los ejercicios, pero cuya función desapareciese una vez pasados los momentos iniciales. En cambio,
El inicio no solo tiene su función al principio, sino que sigue desarrollándola e influyendo a lo largo de todos los ejercicios. En el texto se percibe un proceso recientemente hacia la praxis que revela ya su carácter no teórico, sino existencial. Se pasa de un planteamiento del sentido y orientación de la vida, el hombre es creado para, a una proposición de actitudes, es menester hacernos indiferentes. La vinculación esencial del principio y fundamento al proceso de los ejercicios aparece con mayor claridad si se tiene en cuenta que el principio y fundamento es presente a lo largo de toda la experiencia. Oración preparatoria en los momentos más decisivos, como el preámbulo de la elección, e incluso en la aplicación de los ejercicios a quienes no los hacen en completo retiro. Las tres partes del principio y fundamento indican claramente el proceso mediante el cual se desarrolla la experiencia espiritual que propone. En él se puede distinguir. Un principio integral. El hombre es creado. El sentido de la vida humana y todas las cosas creadas ordenadas hacia el hombre para el cumplimiento de su propio fin. No dice que ha sido creado, sino que es creado. Es decir, que el acto creador de Dios se da en el presente y en la medida que el ser humano vive conscientemente este presente, se adentra en el acto creador que le recrea cada instante desde la profundidad de sí mismo. Una conclusión teórica de dónde se sigue. Por tanto, cada persona ha de orientar su existencia en medio del mundo, sirviéndose de las cosas o dejándolas en la medida que ayuden o no a la realización del fin de su vida. Una conclusión dinámica por la cual es menester. Es evidente pues que tomar decisiones orientadas hacia el fin de la vida en medio de distintas oportunidades que se ofrecen exige libertad personal para no atarse a condicionamientos afectivos que puedan transformar los medios en fines. Las tres partes del principio y fundamento señalan pues un itinerario personalizador que lleva de la pasividad a la actividad. No podemos prescindir de la letra del texto, pero tampoco podemos ceñirnos exclusivamente a ella, a palabras o frases aisladas del conjunto de los ejercicios y del pensamiento ignaciano, si queremos interpretar concretamente y correctamente, dejarnos guiar por el conjunto de pensamientos ignacianos.